Capítulo 2. Sin camino ni motivo. Por lo regular, cuando cometes un error, siempre puedes corregirlo y volver a intentarlo. Más que un error, son equivocaciones y todo el mundo tiene derecho a equivocarse, nadie está exento y todo el mundo tiene la oportunidad de aprender y crecer de esas equivocaciones. No obstante, los errores que Gohan había cometido no tenían forma de arreglarse. No solo no tenían arreglo, sino que había hecho exactamente lo mismo que hace 7 años y ahora más gente había sufrido por sus fracasos. La verdad es que jamás pudo llenar el puesto de protector de la Tierra que su padre le había confiado al morir. Nunca se preocupó después de la pelea contra Cell, y estas eran las consecuencias. Sus descuidos y estupideces finalmente lo llevaron a la situación en la que se encuentra ahora, y para ser completamente honesto, hubiera preferido morir en lugar de su hermano, Trunks y el señor Piccolo. En su lugar ahora se encontraba sentado en una cama de hospital con una de sus manos esposadas a los tubos de la cabecera de la cama. Tan pronto se despertó se dio cuenta de eso. Su ropa había desaparecido y vestía una bata de hospital, sus antebrazos y piernas de las rodillas hasta los tobillos totalmente vendados, muy probablemente porque fueron las partes que más castigo recibieron durante su batalla al intentar cubrir los golpes del demonio rosa. Su pecho y una parte de su abdomen de igual estaban cubiertos de vendas, al igual que su frente. Su cuerpo en general sentía como si estuviera cargando una tonelada de peso extra en cada extremidad. Se sentía adolorido y pesado, como si lo hubieran partido en pedazos minutos y vuelto a construir. No obstante, el dolor que estaba sintiendo en todo su cuerpo realmente palidecía en comparación a la culpa que estaba azotando su alma. Realmente no estaba en el mejor estado físico y mental como para tan siquiera soportar sus propios pensamientos, así que ser interrogado por el hombre con gabardina y sombrero color caqui acompañado por esos dos hombres con vestimentas bastante llamativas no era algo que fuera a disfrutar. Veo que ya despertaste, muchacho. Sé que probablemente aún no te encuentras completamente recuperado, pero me gustaría hacerte unas preguntas. Soy el detective Tsukauchi Namomasa y los dos hombres presentes solo están aquí como testigos, así que no debes preocuparte por nada. Primero me gustaría empezar por tu nombre. El primero en conversar la conversación fue el hombre de la gabardina, mientras que el sujeto grande y rubio con el traje predominantemente azul se colocó al lado izquierdo de la habitación, mientras que el tipo con cabello rojo y traje de un tono de azul más oscuro y detalles rojos y en plata se fue a la derecha. Mi nombre es Son Gohan. Con una clara falta de ánimo y entusiasmo fue que se escuchó las primeras palabras del muchacho desde que había despertado. Muy bien, Gohan-san, como deberás saber, tu llegada el día de ayer trajo bastantes dudas en cuanto a tus acciones y objetivos, así que me gustaría saber de dónde vienes y quién era el sujeto que llegó contigo ayer. Desde que ustedes lanzaron esas energías, no pudimos encontrar rastro de él por ningún lado, y por favor quiero que seas lo más honesto posible. Quiero que estés al tanto de que si mientes, voy a saberlo enseguida, así que por favor evitemos eso. Yo solía vivir en la montaña Paos con mi madre y hermano, pero por lo que ocurrió ayer dudo mucho que sepas dónde está ese lugar, ya que tanto yo como el otro sujeto fuimos transportados hasta aquí desde un lugar muy lejano a este planeta. El tipo rosa de ayer se llamaba Majin Buu, y si no pudieron encontrar rastro de él es porque mi ataque junto con el suyo lo destruyeron a tal punto que no quedó ni una sola célula de su cuerpo para matarlo de una vez por todas. La atención de todos los presentes ya se había centrado por completo en el adolescente. Tan pronto dijo que provenía de un lugar lejano a el planeta. No obstante, sus cuerpos se pusieron más que tensos cuando las sospechas iniciales se confirmaron al admitir que había asesinado al hombre de ayer, siendo la misma razón por la cual Gohan había sido esposado a la cama, y el detective había convocado a los héroes número 1 y número 2 para retener al chico en caso de que algo malo sucediera. Después de todo, si los testimonios de los estudiantes de la clase 1A de la UA y el mismo All Might acerca del tamaño colosal de ambos ataques fueran ciertos, realmente tendrían que cuidarse del poder que este joven poseía. Realmente lo que me dices es algo bastante difícil de creer, pero sé que no estás mintiendo. Sin embargo, me gustaría saber las razones por las cuales asesinaste a ese tal Majin Buu.
Queriendo indagar un poco más, el detective ocultó perfectamente su creciente preocupación por la confesión de asesinato del joven. Sabía que no importaba las razones, el asesinato seguía siendo un delito castigado con severidad, pero tal vez sus razones pudieran ayudarlo a no recibir tal condena por parte del sistema de seguridad del país. Por su parte, Gohan simplemente le contó todo lo que había ocurrido respecto a Majin Buu, cómo había asesinado a millones de personas simplemente por el gusto de hacerlo y debido al peligro que representaba fue enviado a un lugar del cual no podría volver para no causar más daño, puesto que no había nadie en su mundo capaz de derrotarlo y por desgracia él fue transportado por él. No obstante, omitió detalles respecto a la destrucción de su planeta y cosas que probablemente solo le traería más preguntas cuyas respuestas probablemente no iban a creer tan fácilmente, así que solo se limitó a decir que Buu había sido una amenaza para todo el planeta y solo él tenía la capacidad de detenerlo. Sin embargo, le estaba empezando a incomodar el hecho de que no importaba lo que le estuviera diciendo al detective, su expresión no cambió ni un poco desde que comenzó a hablar y no sabía si le estaba creyendo. Por parte de Naomasa realmente sabía que Gohan estaba diciendo la verdad por muy irreal que fuera, y solo es gracias a que su Kirk le permitía distinguir la verdad de las mentiras que realmente le creyera. Sin embargo, el hombre sabía perfectamente que no le estaban contando toda la verdad y habían detalles muy importantes que el joven no le estaba diciendo, y el haber asesinado a alguien ya lo ponía en una situación precaria donde cabía la posibilidad de que el mismo Gohan fuera peligroso y dependiendo las respuestas que diera podría ayudarlo o no. Parece que has pasado por muchas cosas en tan solo un día, ¿no es así? Tener que librar batallas así de importantes a tu edad realmente tiene que ser difícil. Sin embargo, lo cuentas como si no fuera la primera vez que te ves envuelto en este tipo de situaciones, así que, ¿ya has asesinado a este tipo de villano antes? Ante esta pregunta, Gohan simplemente desvió un poco la mirada de los ojos del detective antes de suspirar y responder con la verdad. Así es, oficial, hace años también tuve que eliminar una amenaza similar. Fue una batalla dura por el destino de mi planeta, pero al final pude destruir al monstruo que nos amenazó en aquel entonces. Realmente la situación del joven pelinegro no iba para nada bien a ojos del detective y el par de héroes en la habitación, puesto que era el segundo asesinato que el joven había admitido, aunque fueran absolutamente necesarios y su planeta realmente hubiera estado en riesgo, no quitaba el hecho de que el chico ya había matado con anterioridad. No obstante, el hombre con gabardina aún tenía la esperanza de que el chico no fuera un peligro y todo dependía de cómo respondiera a sus siguientes preguntas. Parece que has tenido que salvar a tu mundo en muchas ocasiones, pero dime, Gohan-san, ¿fueron esas las únicas ocasiones en las que le quitaste la vida a alguien, verdad? La naturaleza cruda de la pregunta que hizo que un silencio inquietante llenará por completo la habitación del hospital, mientras que todos observaron cómo el niño miraba la palma de su mano que no estaba esposada y en un tono de voz bajo respondió: sí, solo fueron esas veces. Cuando Gohan levantó la mirada para ver al detective, vio por primera vez el gesto del hombre cambiar a uno mucho más tenso mientras discretamente dirigió una mirada al resto de ocupantes en la habitación. Gohan, creía haber sido muy claro al decir que no debías mentir o yo lo sabría. Escucha, asesinar es un crimen, pero tuviste motivos que podrían considerarse justificados ante la situación en la que dices haber estado, así que no tienes que mentir porque las demás personas a las que asesinaste también fueron villanos que amenazan tu mundo, ¿no? Las palabras del hombre parecieron haber congelado por completo al adolescente, cuyas manos ahora temblaban sin control, y no era para menos, puesto que el hombre le había confirmado que realmente había acabado con las vidas de gente tan preciada para él y todo por sus errores. Fue ese mismo impacto lo que le hizo responder solo negando con la cabeza. Lo siento, oficial, pero ellos no eran villanos. Asesiné a 3 personas inocentes y 2 de ellos no superaban ni los 9 años de edad, pero tuvieron que pagar el precio de mis acciones.
La respuesta susurrada por el joven tenso por completo a los hombres dentro de la habitación que no sabían la forma en que debían reaccionar puesto que delante de ellos tenían a un adolescente admitiendo haber acabado con la vida de 2 niños y los más perturbó a los héroes fue ver al detective meter una de sus manos dentro de su gabardina para lentamente desenfundar su arma siendo esa la señal para ellos para que se prepararan para retenerlo en caso de alguna emergencia puesto que el rostro ligeramente pálido de Tsukauchi era la clara señal de que el niño no estaba mintiendo. Muy bien Gohan, eso es bastante grave pero no te preocupes, pareces estar algo conmocionado así que no creo que hayas hecho eso por gusto personal y sin mencionar que aún debemos conseguir pruebas de que lo que estás diciendo es verdad, yo puedo confirmar que no mientes, pero el Estado necesita pruebas para dictar una sentencia en tu contra así que mientras eso no ocurra eres tanto inocente como culpable, no tienes que preocuparte solo necesitamos un poco de tiempo para confirmar tu declaración y en caso de que sea cierto veremos la forma de apoyarte para que no sea una sentencia tan severa por tus actos al salvar tu mundo como dices, por el momento solo te tendremos en prisión preventiva mientras seguimos tu caso así que por favor ven conmigo para que todo salga lo mejor posible. A medida en que el hombre hablaba y se acercaba para retirar la esposa de la cama y ponerla en ambas muñecas del joven la situación se volvía más tensa hasta que estando a punto de llegar a la cama en un instante, Gohan había destrozado las esposas y había salido disparado por la ventana de la habitación dándoles los motivos que necesitaban los héroes para finalmente entrar en acción. Por su parte Gohan sabía que este era el procedimiento para tratar con un criminal, sin embargo se había resistido a ser encarcelado porque pese a haberlos matado él jamás hubiera hecho de tener otra opción, si no lo hubiera hecho Majin Buu ya hubiera acabado con este mundo desde hace mucho tiempo y por desgracia no sabía si había alguna manera de rescatar a sus seres queridos del interior de Majin Buu y siendo realista no tenía el poder para buscar otras alternativas sin poner en riesgo a todos y que una vez más el planeta fuera destruido pero esta vez con él incluido, no se dejó esposar porque estaba seguro de que había hecho lo correcto y salvó millones de vidas aunque hubiera tenido que eliminar a su gente, por supuesto que se sentía culpable pero si quería arreglar lo que hizo no se podía permitir perder el tiempo en lugar de investigar la forma de volver a su mundo y traer de vuelta a sus seres queridos. Desafortunadamente sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe que no pudo evitar al estar tan conmocionado y distraído, dicho golpe proveniente del hombre rubio de ojos azul eléctrico estaba cargado con una fuerza sorprendente para la cantidad de ki que había sentido del hombre, dicho golpe fue sentido aún más considerando el estado dañado y débil del azabache que atinó a devolver el golpe con la misma fuerza haciendo que el rubio fuera enviado de vuelta al suelo pese a haberse cubierto con sus brazos, mientras que Gohan se mantenía flotando en el aire, tratando de descubrir por qué el hombre poseía una fuerza tan grande, si sus niveles de ki no eran tan grandes, si tuviera que compararlo sería con el nivel que tenía Krillin cuando lucharon contra Cell, y para ser honesto el amigo de su padre no le podía hacer ni un rasguño al monstruo verde, mucho menos a él y ahora incluso menos, sabía que estaba débil pero aún así no había forma en que alguien con un nivel de ki tan por debajo del suyo pudiera hacer que se estremeciera tanto al recibir un golpe. Su intento por comprender lo que estaba ocurriendo se vio interrumpido cuando una ráfaga de llamas ardientes fue lanzado en su contra, afortunadamente descendió lo suficiente para evitar las llamas que sin duda quemarían su ropa y vendas que cubrían gran parte de su cuerpo, sin embargo ese no fue todo el ataque puesto que tuvo que detener un puño envuelto en llamas con la palma de sus manos para evitar ser golpeado en el estómago, cuando volteó a ver al hombre pelirrojo ahora con su rostro parcialmente cubierto por llamas se dio cuenta de su error puesto que el ataúd no había terminado y su brazo se vio obligado a retroceder cuando un impulso de llamas le quemaron la palma de su mano, no queriendo recibir un golpe más, Gohan tuvo que contraatacar enviando su rodilla al abdomen del hombre mientras desviaba su segundo puñetazo para evitar el impacto del fuego, haciendo que el hombre perdiera todo el aire de sus pulmones por ese movimiento repentino y posteriormente siendo enviado al suelo
suelo donde estaba el rubio, justo en el momento en que Gohan estaba debatiendo si era correcto continuar atacando o simplemente sus tobillos se vieron envueltos en lo que parecían ser látigos de madera que antes de que pudiera pensar en qué cosa lo podría estar sosteniendo fue alado en dirección al suelo con toda intención de estrellarse. Afortunadamente el híbrido humano Saiyajin alcanzó a reaccionar lo suficientemente rápido como para frenar su impacto con sus manos y piernas al impactar con el suelo. Cuando alzó su mirada para poder observar a su nuevo atacante, sus ojos se abrieron impresionados al ver a los que parecía ser un hombre hecho de madera cuyos brazos estirados volvían a su largo original. No obstante, su vista fue obstruida cuando un extraño humo rosa lo envolvió desde todas direcciones, haciéndole imposible ver quién sea que lo estuviera atacando. Era demasiado extraño puesto que tal neblina tenía un aroma delicioso y dulce que realmente no le disgustaba, por lo que no entendía cuál era el objetivo de hacer tal cosa. Sus respuestas llegaron pronto cuando un intenso deseo de dormir se apoderaba de su ser, mientras que sus sentidos se nublan cada vez más, actuando rápido antes de que lo que sea que este humo hiciera completara blanca para salir disparado al cielo donde el humo no lo alcanzaría. En el aire y aún envuelto en su aura blanca, finalmente pudo observar a su nuevo enemigo, o más bien enemiga, puesto que gracias a la onda que liberó al liberar su ki todo el humo rosado se dispersó dándole plena vista de la mujer con larga cabellera negra y salvaje cuyos ojos azules lo veían asombrada, mientras que de una de sus mangas rotas de su traje de cuerpo completo y aparentemente siendo expulsado de su piel el humo rosa parecía detener su producción. Normalmente el atuendo provocativo de la mujer hubiera avergonzado tanto al híbrido que estaría rojo todo el día con solo recordarlo, pero ahora su conmoción y perplejidad eran tan grandes que lo mantenían demasiado ocupado tratando de darle algún sentido a la situación que no tenía tiempo para pensar en lo sugerente de su atuendo. De hecho, él mismo había estado usando una bata de hospital que se había quemado en su intercambio con el hombre en llamas, así que ni siquiera se había tomado el tiempo para notar que ahora solo estaba usando sus boxers y las vendas que cubrían partes de su cuerpo. Nada de eso importaba ahora cuando la gente de este mundo parecía tener habilidades más allá de su poder de pelea. Gente como el hombre rubio y el señor con llamas en el rostro, que no tenían un ki demasiado alto, eran capaces de darle ataques que realmente dolían. Nada aquí tenía sentido, incluso para el que había estado rodeado de cosas increíbles toda su vida. Oye Gohan, tienes que calmarte, nosotros no queremos agravar la situación más de lo que ya se ha complicado. Sé que no mentiste y realmente asesinaste a esas personas, pero también sé que te arrepientes de haber matado a esos inocentes. Sin embargo, pregúntate esto: si hubieran sido tu familia, ¿no querrías que se hiciera justicia aunque el asesino no los hubiera querido matar? Es por esto que ni los héroes ni los policías matamos a los villanos. Muchos de ellos tienen familias que los aman pese a sus actos, y son gente a las que les estaríamos arrebatando a un padre, un hermano, una madre o cualquier familiar, incluso un amigo. Para eso se creó el sistema de justicia, porque si tú matas a alguien que le hace daño a los demás, ese villano tendrá familia y amigos que lo verán como un acto cruel, querrán justicia, y si no la tienen es muy posible que busquen venganza contra su asesino, dañando a más gente en el proceso, cuando un círculo sin fin de miseria y caos. Por eso te pregunto Gohan, veo arrepentimiento en ti y no creo que seas una mala persona, pero entiende que por muy buenas que sean tus intenciones, siempre habrá consecuencias con las que debemos de cargar. Las palabras del detective que lo observaba desde la ventana de una de las habitaciones del hospital realmente afectaron al híbrido. Esa pregunta realmente lo golpeó, puesto que él era el primero en volverse loco al ver a sus seres queridos siendo dañados. Había pasado toda su vida y la verdad era que de todas esas veces él jamás buscó justicia, siempre se había enfurecido buscando la forma de acabar con el maldito que les hubiera hecho daño. Muchas veces se consolaba diciéndose a sí mismo que lo hacía para proteger a sus seres queridos, pero la verdad es que en cuanto se enfadaba pensaba más en la forma de castigar al enemigo en turno que en hacer lo mejor para todos, así que comprendía lo que decía el detective: la búsqueda de venganza solo hace que gente inocente sufra por cosas en las que no tuvieron nada que ver, y por supuesto que las familias y amigos de los tres inocentes a los que había tenido que asesinar querían justicia. Él mismo era familia y cercano a ellos, por lo que deseaba que sus muertes
muertes no salieran impunes. Deseaba un castigo con el principal culpable muerto. Ahora solo quedaba su cómplice en sus muertes. El mismo, Majin Buu ya había recibido su castigo y él había vengado la muerte de todos al destruirlo por completo, pero nadie iba a vengar las muertes de su hermano, Trunks, el señor Piccolo y el planeta entero por sus estupideces. Nadie lo iba a castigar porque nadie podía hacerlo. Si bien estas personas eran fuertes, sabía que estando a su 100% de capacidad, sin estas heridas, sin ser tomado por sorpresa por estas habilidades extrañas que poseían y con su mente libre de todos estos pensamientos, él podría detenerlos sin ningún problema. Si él lo deseaba, nadie lo tocaría, pero eso era justo. ¿Que todos los demás recibieron su castigo menos él? ¿Que por ser más poderoso que todos él pudiera vivir como si sus acciones no hubieran llevado a la destrucción total de su planeta y la muerte de todos sus seres queridos? Nada de eso estaba bien y sabía que solo había una persona que podía hacer que él recibiera su justo castigo y pagará por todo lo que ocasionó, y era él mismo. Al estar congelado en su lugar, con todos esos pensamientos arremolinándose en su mente, no se dio cuenta cuando en qué momento el aura de ki que lo rodeaba había desaparecido y todo el ki del que disponía parecía desvanecerse, y fue solo hasta que cayó al suelo apenas aliviando su impacto que se dio cuenta. Sorprendido y más que un poco asustado, Gohan miraba sus manos buscando un rastro de su energía, pero no encontrando nada. Intentando expulsar su poder, sintió claramente cómo era retenido, y al instante en que pensaba que podría superar esa barrera todo se esfumaba. Al instante se concentró en su entorno para localizar lo que sea que lo estaba ocasionando, y el brillo de un par de ojos rojos, que lo observaban sin siquiera pestañear, captaron rápidamente su atención en la ventana de una habitación más cercana al primer piso del hospital, donde un hombre, cubierto de pies a cabeza en vendas, estaba siendo ayudado a mantenerse en pie por otro sujeto rubio con gafas y un atuendo más extraño. Sea lo que sea que le estuviera pasando a su cuerpo, estaba seguro que era obra de ese hombre, y una habilidad mucho más peligrosa que la del resto con los que se había enfrentado, que hablando de ello una vez más, se vio envuelto en ese extraño humo rosa. Sintió claramente que en cuanto la neblina lo había envuelto y la vista del hombre ya no lo seguían, su poder había regresado, y estando a punto de estallar en su aura una vez más, se detuvo en seco al recordar las palabras del detective Tsukauchi. Todos querían justicia para sus seres queridos, y él no era una excepción a la regla. Apretaba fuertemente sus puños que se flexionan a los lados de su cuerpo en preparación para salir disparado al cielo y derribar a todos sus atacantes una vez más, pero esas palabras no lo dejaban hacerlo. Toda su vida había estado buscando venganza contra los culpables de las desgracias de sus seres queridos y suya. Ya no había nadie de quien vengarse, y estaba seguro que ninguno de ellos lo iba a poder matar, sin mencionar que nadie lo haría por lo que había visto, puesto que ningún ataque había sido enviado a ningún punto vital. Él mismo no era capaz de hacerlo por sí mismo, por mucho que quisiera recibir un castigo. Acorde a lo que hizo, sentía que el quitarse la vida era una salida fácil, y creía ni un segundo que su muerte fuera pago suficiente para las millones de vidas que fueron tomadas por su estupidez. Así que decidió que si morir no era una opción y nadie tenía el poder suficiente para darle el castigo que se merecía, tal vez sea lo mejor para todos dejar de seguir por el camino de la venganza, aunque sea solo esta vez. No había forma en que se pudieran vengar de él, y sabía que aunque sus amigos y familia estuvieran vivos o cerca de él, no haría nada para lastimarlo y se lo perdonaría como cuando su padre dio su vida para arreglar sus errores. No obstante, él sentía que sus acciones ya no tenían perdón ni justificación, debía recibir su castigo y sabía que sus seres queridos no se lo iban a permitir. Así que decidido dejó caer sus brazos sin fuerza. Ya no había más razón para pelear, lo único que hacía falta era rendirse y su penitencia llegaría. Lo único que tenía que hacer era seguir respirando y dejar que todo ocurra a sus alrededor, y tal vez algún día pueda pagar por completo el precio de sus fracasos y acciones.
Para cuando el humo se desvaneció, los prohéroes presentes solo vieron el cuerpo inmóvil del joven, que sorprendentemente había estado contrarrestándolos a todos, y sabían perfectamente que si lo hacían logrado detener era porque había dejado de luchar contra ellos, puesto que en el momento en que el Kirk de Eraser Ea dejó de hacer efecto en él, perfectamente pudo arremeter contra ellos una vez más, siendo que probablemente Tsukauchi tenía razón y el muchacho tenía más carga de conciencia de lo que el resto pensaban, siendo su arrepentimiento lo único que lo hizo rendirse. No obstante, ninguno de ellos, ni siquiera el detective, podrían predecir lo que la llegada de este joven ocasionaría. Fin del capítulo. Señores, si Wei ya sé que el Kirk de Aizawa no tendría por qué hacerle efecto a Gohan, pero tenía que darle algunos problemas a Gohan para que no estuviera tan roto al punto que no hubiera ninguna amenaza para él, y es por eso que lo hice, al igual que subir la escala de poder de los personajes de Boku no Hero, así Gohan realmente puede correr peligros reales y no solo se dedique a derrotar a todos de un solo movimiento. Por supuesto que Gohan sigue igual de roto que al final de la saga de solo hice más fuertes a los del universo de Boku no Hero, así que con esto aclarado nos vemos la próxima, mis changos.